Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a estar hablando sobre list comprehensions y diccionarios. Iniciamos. ¿Qué es un list comprehension? Básicamente, es la forma en la que nosotros podemos hacer operaciones de forma recursiva dentro de una lista. Y decimos que de forma recursiva porque lo podemos hacer en una sola línea de código, sin necesidad de tener que hacer un ciclo for para modificar valores que están dentro de la lista. Este list comprehension va a ser muy utilizado o lo vamos a estar utilizando muchísimo dentro del campo de data science cuando estemos organizando datos, organizando listas. Entonces, poder saber cuál es la sintaxis y la utilidad del list comprehension es bastante importante para seguir mejorando nuestras habilidades. Entonces, vamos, como siempre, primero que todo a abrir nuestro nuevo notebook. Recuerden que yo estoy trabajando en un ambiente de Jupyter Notebook, por tanto voy a levantar por acá un nuevo servicio con Python 3. Ingresamos, voy a cambiarle el nombre con lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, list comprehensions y diccionarios. Listo. Y comenzamos. Entonces supongamos que tenemos la siguiente lista. En esta lista vamos a tener, por decirlo de alguna manera, unos usuarios o unas palabras o unos strings dentro de este diccionario. Entonces, por acá podríamos tener alguno que pueda decir, por ejemplo, déjenme ver por acá. Tenemos, por ejemplo, este usuario, hay 35. Luego por acá tenemos, en este caso, ya no sería un usuario, por ejemplo, de Twitter, sino quizás un hashtag que diga no filter. Luego tenemos otro usuario y este usuario se va a llamar eh, puede ser cualquier usuario en realidad, no importa. En este caso lo importante es que tenga como el arroba del Twitter handle, que es la forma en la que se crean los username en Twitter, ¿cierto? Porque esa es la operación que queremos hacer. Entonces ya les muestro exactamente qué es lo que queremos hacer. Por acá tenemos otro usuario, vamos a decir que es este, por acá tenemos este otro dato y por acá finalmente vamos a poner este. Entonces, si ustedes observan acá estos valores podrían tener ciertos patrones. Algunos de ellos podríamos decir que son usernames. Como lo estaba mencionando, podrían ser usernames, por ejemplo, de Twitter o de Instagram, que tienen el arroba en la primera letra o primer carácter de ese string. Entonces, queremos crear simplemente una nueva lista y que esa lista se llame usernames y que contenga todos los strings que tienen en ese primer carácter el arroba. Para esto lo podemos hacer, ustedes pensarán, según lo que ya hemos visto, recuerden que podemos recorrer un array con el ciclo for. Y al recorrer ese array con el ciclo for, lo podríamos modificar cada uno de los ítems. O sea, cada uno de esos ítems que va recorriendo los podemos ir modificando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto es un poco un repaso también de los ciclos for y de varios conceptos que hemos visto hasta el momento, como por ejemplo iniciar con una lista vacía. Entonces por acá podemos iniciar con la lista vacía usernames y a medida que vamos iterando vamos llenando esa lista con los valores que cumplen los requisitos que acabamos de mencionar, o sea que tenga una arroba en el primer carácter. Listo.
Entonces, de acá podemos empezar a hacer nuestro ciclo for. Entonces, recuerden que después del ciclo for llamamos a una variable temporal. En este caso podríamos llamarla word in words, que así es que se llama nuestra lista. Dos puntos y entramos al ciclo. ¿Y qué vamos a hacer dentro del ciclo? Vamos a hacer un condicional. Le decimos que si word en la posición 0, recuerden que esta es la forma en la que nosotros accedemos a las listas por posición y estamos tratando de buscar la posición 0 de los strings para poder saber si tienen arroba o no tienen arroba. Entonces eso es lo que vamos a estar preguntando en esta cláusula if, que si ese carácter o ese primer carácter, el que está en la posición 0, es igual a arroba, entonces en este caso lo que vamos a hacer es llenar la lista vacía que ya creamos, username, y le vamos a hacer un append, ¿cierto? Que de esa forma es que vamos ingresando nuevos valores a una lista, que puede ser vacía o puede ya tener valores. Append word, ¿cierto? Que este sería entonces el word que estamos ingresando, ¿ok? O más bien esta variable temporal que es sobre la cual estamos iterando y donde tenemos el valor original. Listo. De esta forma, entonces hemos terminado. De esta forma terminamos con nuestro ciclo for. Entonces, Shift Enter. Y acá ya simplemente vamos a hacer un print de usernames. Perfecto. Ahí lo tenemos. De hecho, acá para mantener separado el ciclo for y en diferentes casillas, podemos crear acá una nueva casilla y vamos simplemente a cortar y pegar esta acá en la segunda. ¿Listo? ¿Para qué? Para tener simplemente la lista separada y no esté siempre pasando por ahí por el ciclo for, sino acá simplemente en la posición o en la celda número 2 vamos a tener ahí sí el ciclo for. Cuando estamos trabajando en Jupyter Notebook es bueno tener como esos trocitos de código separados, listo, aunque a veces también dependiendo ya si se vuelve muy largo el trozo de código se mantiene incluso en la misma celda, listo. Entonces son como diferentes técnicas o prácticas que ya cada uno va adquiriendo de trabajo. Entonces acá volvemos, imprimimos el username y perfecto, tenemos exactamente el mismo resultado. Estamos extrayendo de la lista original los que cumplen con nuestra condición de que el primer carácter tenga arroba, ¿cierto? Pero entonces, ¿dónde entra el list comprehension? Entonces Python en realidad tiene una forma más conveniente de crear una lista como estas en una sola línea de código. O sea, que no vamos a tener que crear acá estas 4 líneas de código, sino que en una sola línea, por eso decía que de forma recursiva, vamos a poder crear este mismo resultado. O sea, vamos a crear una lista sobre una lista previa. Listo, a esto es a lo que llamamos un list comprehension. Entonces, tenemos el mismo array o la misma lista, seguimos trabajando sobre ella. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, pilas acá esta sintaxis que al principio puede ser un poquitico confusa, pero se van a dar cuenta de lo útil que es. ¿Listo? Entonces, como vamos a crear un nuevo array o una nueva lista, porque miren que acá el resultado está siendo una lista que simplemente extrae los valores con ciertas características que yo le estoy diciendo. Entonces acá a esta nueva le vamos a decir usernames y abrimos y cerramos la sintaxis de una lista, que serían corchetes. ¿Y qué vamos a hacer acá en el medio? Entonces voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla y más entendible de cómo es la sintaxis del list comprehension. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser como el encabezado del ciclo for. Entonces, ¿y cómo está el encabezado del ciclo for? El encabezado del ciclo for empieza con la palabra reservada for. Le decimos la variable temporal, o sea, cumple con los mismos requisitos. For word in words, ¿cierto? Entonces miren que estamos corriendo un ciclo for dentro de una lista. Eso es lo que estamos haciendo. Si ustedes ejecutan esto en estos momentos, les va a dar un error de sintaxis porque todavía no tenemos completo el list comprehension.
Listo. Luego, ¿qué tenemos? Una vez estamos haciendo el ciclo, nosotros acá al final podemos decirle que if word en la posición 0 es igual a arroba. Entonces ahí miren que estamos como refactorizando este ciclo for en una sola línea. Entonces ya tenemos el for word in words, lo tenemos acá en esta primera parte. Luego la segunda línea, if word en la posición 0 es igual a arroba, entonces lo tenemos acá seguido del ciclo for. Ya no estamos haciendo ese salto de línea ni poniéndole los dos puntos. ¿Y dónde vamos a hacer este append? El append ya no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque miren que ya estamos dentro de una lista en sí, por eso es recursivo. Entonces acá al principio simplemente vamos a decir que nos imprima Word. ¿Y Word qué es? Word viene a ser la variable temporal. ¿Listo? Que es como decir usernames.append Word. Porque miren que Word es la que en realidad debemos de pasarle a ese append. Pero como ya estamos dentro de una lista, entonces esta sería la forma de crearlo. Entonces vamos a ensayar Shift Enter. Vamos a decirle print usernames y perfecto. Acá tenemos entonces nuestro resultado de un list comprehension. Entonces, si pueden ver, esto es bastante recursivo. Podemos hacer cosas muy poderosas en una sola línea, en este caso con Python. Listo. Entonces, para hacer un poco de pseudocódigo y explicar acá esta parte, entonces vamos a decir que acá se me fue. Entonces esto simplemente va a estar comentado, es para entender un poco qué es lo que estamos haciendo. Entonces name list, name new list, porque esta va a ser la nueva lista. Entonces name new list, ¿cierto? Esta va a ser entonces la variable. Bueno, vamos a hacer primero acá, esto, sí, por lo general va a ser la variable temporal, ¿cierto? Que es la que vamos a terminar imprimiendo o haciendo alguna operación sobre ella. Listo, entonces variable temporal. Entonces, acá empezamos el ciclo for, entonces acá viene a ser variable temporal. In words, que esta es all list, esta viene a ser la lista anterior. If no siempre es necesario. Miren que depende de lo que yo quiera hacer cuando estoy recorriendo una lista, ¿cierto? Cuando estoy haciendo un ciclo for, yo no siempre voy a querer hacer un if. Depende, puede que simplemente quiera imprimir en este caso Word. Entonces, los condicionales de alguna manera son opcionales dependiendo de lo que quiera hacer dentro del ciclo for. Entonces acá esto podría omitirse o podría ponerse, entonces simplemente lo voy a poner por acá como la operación a realizar. Puede ser, por ejemplo, también un while, puede ser condicionales if, etcétera, que es básicamente la operación que quiero hacer. Y más bien acá que variable temporal es imprimir resultado. Listo. Entonces recuerden, esta es opcional. Acá la voy a poner en principio opcional. Listo. Perfecto. Acá estamos teniendo en pseudocódigo lo que podemos hacer con los list comprehension. Ahora que ya sabemos esto, ¿qué tal si con esta nueva lista que creamos de usernames queremos crear una nueva lista y que en esta lista diga please follow me o por favor sígueme a cada uno de estos valores? Entonces traten de hacerlo. ¿Qué es lo que queremos hacer nuevamente? Que a esta nueva lista de usernames le anexemos un string que diga por favor sígueme. Y lo hacemos con un list comprehension. Listo. Entonces si quieren paren el video un momentico, traten de hacer el ejercicio. Es bastante interesante. Listo.
Ya nos vemos entonces. Chao, chao. Listo, regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Espero lo hayan podido realizar. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero que todo, recuerden que ese list comprehension debemos asignárselo a una nueva variable, ¿cierto? Esa variable la vamos a llamar, ustedes lo pudieron haber llamado como quisieran, en mi caso lo voy a llamar simplemente mensajes. Listo. Entonces, volvemos y comenzamos en la forma como creamos el list comprehension anterior. Yo lo hago así, sobre todo al principio, para que ustedes puedan entender cómo construir ese list comprehension, porque como les decía, la sintaxis puede ser un poquitico confusa al principio. Entonces vamos a hacerlo for. Después del for vamos a tener la variable temporal, en este caso vamos a decirle simplemente user in usernames. ¿Listo? Entonces recuerden que en este caso usernames ya vendría a ser old list, ¿listo? O la lista anterior o en realidad la que queremos modificar. ¿Ok? Y tenemos también nuestra variable temporal que viene a ser la del user. Entonces hasta el momento hemos construido esta primera parte, la parte del for. La pregunta es, recuerden que esta segunda parte es opcional. En este caso necesitamos realizar como tal una operación o más bien como un condicional dentro de nuestro list comprehension. No necesitamos hacerlo. O sea, no estamos haciendo una comparación, no estamos tratando de obtener un resultado booleano. En este caso simplemente queremos concatenar. ¿Listo? Entonces, a la vez podemos hacer esa concatenación al momento de imprimir el resultado. Entonces, ¿qué le decimos? Le decimos user, que es nuestra variable temporal sobre la cual estamos iterando. Y acá vamos a dejar un espacio. Please follow me. Listo. Perfecto. Ahí con esto tenemos nuestro list comprehension. Vamos a hacer un print de messages. Y acá tenemos. Entonces miren que modificamos cada uno de los valores de la lista y le dijimos a cada uno de estos usernames que por favor nos siguiera. Y eso es todo. Añadimos en este caso entonces un string a cada uno de estos valores. Entonces, poder crear listas o nuevas listas con valores modificados es especialmente útil cuando empezamos a trabajar con números o cuando trabajamos con números. Entonces vamos a hacer por acá otra lista. myupvotes. Y por acá vamos a tener, por ejemplo, estos valores. Pueden poner cualquier cantidad de valores en este caso. Listo. Entonces tenemos una lista con 7 ítems. ¿Y qué queremos hacer con esta lista? La queremos modificar. Queremos añadirle en este caso un valor a cada uno de esos ítems dentro de la lista. Entonces queremos añadir, por decir algo, 100 a cada uno de esos valores. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Miren que ya no tenemos que entrar a hacer un ciclo for y hacer como todo el proceso con ese ciclo for, sino que es mucho más fácil en realidad y en una sola línea con un list comprehension. Entonces, acá ya tenemos nuestro upvotes. ¿Cómo haríamos este list comprehension? Entonces, upvotes o upvoted votes lo podemos hacer de esta manera. Y nuevamente, al principio vamos a estarlo trabajando muy de esta forma. Vamos a hacer primero el ciclo for. Entonces, for, ¿cómo se llama la lista anterior que queremos modificar? Ah, no, este sería el nombre obviamente de la variable temporal, vote value, que va a ser cada uno de los valores. Ahora sí, ¿cuál es la lista anterior que queremos modificar? myupvotes. ¿Cierto? No necesitamos en este caso hacer ningún if statement ni ningún ciclo while. Entonces vamos a hacer directamente la operación acá en la parte izquierda para poder imprimirlo de una vez. Entonces vote value, que viene a ser cada uno de nuestros ítems dentro de la lista, más 100. Y listo. Bueno, acá
tenemos un errorcito. Vamos a ver que nos está diciendo Boot's value no está definido porque acá lo puse en plural. Entonces obviamente él no lo va a reconocer, esa variable temporal no va a estar definida. Ahora sí, imprimimos el output votes y acá tenemos entonces 292, ahora es 292, 34, ahora es 134. Entonces lo que hizo fue simplemente a cada uno de estos valores añadirle el valor de 100. ¿Listo? Entonces vamos a poder modificar cualquier lista de forma recursiva y fácil. Por tanto, va a ser muy utilizado este list comprehension. Listo. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor escríbanme en la sección de comentarios. Yo voy a estar pendiente para responder cualquiera de ellos. Listo. Ahora pasamos a ver qué es lo que es un diccionario. Listo, entonces por acá. Vamos a ver qué es un diccionario. Entonces, ¿qué es un diccionario? Es una lista desordenada de pares llave-valor. Listo. Ya vamos a ver qué significa exactamente eso. Entonces, supongamos que queremos guardar los precios de diferentes ítems que se venden en una cafetería. Entonces, les voy a mostrar por acá. Más fácil esta presentación. Entonces, por acá. Entonces, ¿qué es un diccionario? Como ya les estaba comentando, una lista desordenada de pares ya de valor. Supongamos que queremos guardar los precios de diferentes ítems que se venden en una cafetería. Entonces, la avena cuesta $3, la tostada cuesta $6, un zumo cuesta $5 y un muffin cuesta $2. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto en Python? En Python podemos crear, por decir algo, acá un diccionario, en este caso que lo vamos a llamar menú. Y vamos a empezar a ver las diferencias con las listas. Los diccionarios también es una estructura de datos dentro del lenguaje de programación de Python. Las estructuras de datos son muy importantes dentro de los lenguajes de programación, ¿listo? Porque precisamente nos permite guardar o mantener valores dentro de esas estructuras de datos, como ya lo vimos con los arrays o con las listas, ¿cierto? Que ahí podemos mantener unos valores. Pero en programación, bueno, las personas que estuvieron creando los lenguajes de programación se dieron cuenta que no siempre era muy fácil acceder por la posición a los elementos de una lista. Recuerden que si nosotros tenemos una lista de 1000 valores, pues obviamente vamos a tener que saber exactamente en la posición que se encuentra el valor que queremos, si solo queremos un valor, para poder extraerlo y para poder, sí, operarlo o poder hacer algo con un solo valor. Tenemos que saber dónde se encuentra y cuál es la posición. O por ejemplo, cuando vimos los slides, que va, por ejemplo, de la posición 3 a la posición 10. Entonces siempre va a ser por medio de posiciones, en el caso de las listas. En el caso de los diccionarios, por eso hablaba de un par llave-valor, porque ya en este caso no vamos a tener que, por decirlo de alguna manera, sujetarnos a restricciones de posición, sino que yo puedo llamar, por ejemplo, que cada valor, como lo vamos a ver acá, dijimos que iba a ser de la siguiente forma. Entonces, que teníamos que una avena, entonces vamos a hacerlo así, avena, 2 puntos, y que tenía un valor de ¿cuánto? De $3. Entonces miren acá las diferencias, ya no empezamos con corchetes, sino que empezamos aquí con llaves. Listo, abrimos y cerramos llaves, ya de ahí obtenemos o tenemos un diferencial con respecto a las listas, y ya no va a ser valores posicionales, sino que va a ser pares llave-valor. A esto es a lo que llamamos una llave, lo que está a la izquierda de los 2 puntos, y lo que está a la derecha lo llamamos valor. Listo, llave-valor, 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 y ese llave-valor va a estar separado por coma. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que vamos a declarar un nuevo diccionario con llave-valor. Entonces, coma. Ahora nos está diciendo que una tostada bastante cara, $6,
¿cierto? Luego tenemos un sumo, y este sumo que vale $5. Y luego tenemos un muffin, y este muffin vale $2. Listo. Entonces miren que creamos acá, ahora sí, un diccionario. Entonces esto es lo que sería, estamos guardando valores dentro de ese diccionario, y va a ser mucho más fácil acceder o modificar esos valores. ¿Por qué? Porque ya podemos acceder a la llave. Entonces ya en vez de tener que ir a contar o saber exactamente cuál es la posición de un valor, en este caso, simplemente con decirle sumo, yo ya sé que va a acceder directamente a la llave sumo y nos va a traer el valor de 5. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en la que nosotros declaramos los diccionarios. Una pregunta que, bueno, ¿qué pasa acá? Si lo ejecutamos, Shift Enter, si venimos acá y decimos Print Menu, entonces ya estamos imprimiendo, en este caso, un diccionario de esta manera. Listo. Y ustedes se preguntarán, ¿puede un diccionario tener dos llaves con el mismo valor? O sea, supongamos que acá, este menú, al final, tenemos otro par ya de valor, y acá dice otra vez avena, y en este caso tiene el valor de 5. ¿Qué pasó acá? Entonces, si ustedes observan, este último valor que tiene también el valor de avena fue el que finalmente se imprimió. Miren que tiene el valor de 5. Entonces él está reemplazando el primer valor. ¿Listo? Quiere decir que no es posible que podamos tener dentro de un mismo diccionario dos llaves con el mismo nombre. ¿Listo? Para que sea más claro. Entonces debe ser único. Ahí eso es como lo único que debemos de tener en cuenta al momento de nombrar estos diccionarios. Si se intenta, entonces se va a sobreescribir, como ya vimos, el valor almacenado. Si una llave necesita almacenar múltiples valores, entonces el valor asociado con la clave debe ser una lista u otro diccionario. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Entonces, como lo acabamos de mencionar, si necesitamos que avena tenga dos valores, entonces podemos hacerlo de dos formas diferentes. Podríamos acá, en vez de que tengamos solamente el valor de 3, podemos hacerlo como si fuera... Ay, espérenme que acá no sé cómo... A ver si... Podemos hacerlo acá pasando una lista. Entonces dijimos que el primer valor sería 3 y el segundo 5. Listo. Si imprimimos acá menú, ahí obtenemos que avena entonces tiene el valor de 3 y de 5. Entonces ya en este caso, ¿cómo accedemos a los dos valores? Entonces llamamos a la llave avena y en ella accedemos a la lista con sus respectivos valores. Listo, entonces no podríamos tener dos llaves con el mismo valor. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. O en vez de tener una lista, podríamos tener otro diccionario. ¿Y cómo haríamos este otro diccionario? Vamos a ver si acá no me crea esto de esta manera. Así. Entonces podríamos tener acá otro diccionario. Entonces, avena flavor 1, por decir algo. Y ese flavor 1 tiene, bueno, esto debemos de llamarlo de esta manera. Entonces, ese es el que tiene el valor de 3. Y acá el flavor 2 es el que tiene el valor de 5. Listo. Entonces miren que esto mismo también lo podemos hacer dentro de las listas. Recuerden, una lista puede tener diferentes listas dentro de esa lista que dijimos que era de 2 dimensiones o de 3 dimensiones o de más dimensiones. Asimismo, los diccionarios pueden tener otros diccionarios dentro de sí mismo. Ok, entonces acá como valor estamos obteniendo otro diccionario. Vamos a imprimir menú y acá tenemos entonces
los valores correctos. Entonces, en ese caso, ¿cómo accedemos? Accedemos primero a avena y luego accedemos a Flavor One y ahí obtenemos entonces que ese sabor tiene un precio de $3. ¿Listo? Por decirlo de alguna manera. Ok, esto era lo que les quería mostrar hoy. Esta parte es importantísima dentro de Python, que podamos conocer cómo trabajar con la list comprehension y cómo podemos, en este caso, declarar los diccionarios. Listo. Para finalizar, ustedes van a poder encontrar por acá, dentro del post original de este video, list comprehension y diccionarios, al final van a poder acceder a un quiz. Listo, este video también tiene quiz, entonces para que lo aprovechen, recuerden que pueden dar clic en la parte donde dice quiz, obviamente, y seleccionar el valor que ustedes crean correcto a la respuesta, chequear la respuesta y de esa forma seguir avanzando, por decirlo de alguna forma. Y listo, ok. Nada, esto es todo, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.